Hola, hoy vamos a hacer una exploración de un momento de transición súper importante en la historia antigua de Israel, basándonos en los textos que tenemos. Así es. Vamos a centrarnos en Moisés y en Josué, su sucesor. Y bueno, surgen preguntas clave, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿por qué a Moisés, después de guiar al pueblo 40 años, se le niega la entrada a la tierra prometida? O sea, ¿qué pasó ahí? Exacto. Y también, ¿cuál fue la misión que recibió Josué de Moisés y, sobre todo, de Dios? ¿Y cómo la llevó a cabo? ¿Sí? ¿Y qué pasó con la gente, con el pueblo, después de la muerte de Moisés? Y bueno, también queremos tocar ese episodio medio, enigmático Ajá. de la disputa por el cuerpo de Moisés entre Miguel y el diablo. Bueno, vamos a meternos en eso. Dale. La verdad es que estos textos nos dan una narrativa muy rica, llena de lecciones sobre liderazgo, sobre la obediencia, la fe y bueno, las consecuencias de las acciones, ¿no? Totalmente. Vamos a ver cómo un acto, digamos, de desobediencia impidió a Moisés terminar el viaje físicamente. Ujú. Pero también cómo la gracia divina le permite ver la promesa cumplida desde lejos y asegura que haya una sucesión ordenada con Josué. Ok, entonces empecemos por ahí, por la pregunta del millón. ¿Por qué Moisés no entró? Sí, Los textos señalan un incidente específico ya casi al final de los 40 años en el desierto, ¿verdad? exacto. El pueblo necesitaba agua, estaban desesperados. Y Dios le da una instrucción a Moisés. Correcto. Le dice que le hable a la roca, pero Moisés, en vez de hablarle, la golpea 2 veces. ¿Y eso qué significó? O sea, ¿por qué fue tan grave? Bueno, según la interpretación de los textos, fue una falta de honra, de reverencia hacia Dios delante del pueblo, como si él, Moisés, o su vara fueran la fuente del milagro y no Dios mismo. Entiendo, una falta de obediencia estricta y de darle el crédito a Dios. Precisamente. Y la consecuencia fue directa. Dios le dice que no va a entrar a Canaán. Qué fuerte. Pero hubo como una concesión, ¿no? Sí, un acto de misericordia. Dios le dice que suba al monte Nebo, ahí en Abarim, justo frente a Jericó. Y desde ahí pudo verla. Pudo contemplar toda la tierra que Dios le había prometido a Israel. Y fíjate qué dato interesante. Las Escrituras dicen que muere allí a los 120 años, pero fuerte todavía y tenía buena vista todavía. O sea, no murió de viejo, digamos. Exacto. Sugiere que fue un designio divino en su momento justo, no por deterioro físico. Y bueno, el duelo del pueblo fue tremendo, claro. 30 días de luto. Y ahí es donde entra Josué. Justo en ese momento. Justo ahí, Moisés ya lo había preparado. Le había impuesto las manos, transferido la autoridad. Josué era su asistente de confianza por años. Y no era un improvisado. Ya tenía historial, ¿no? Para nada. Había liderado tropas contra Amalek y fue uno de los 2 espías, junto con Caleb, que trajeron un informe positivo de Canaán 40 años antes. Demostró fe cuando la mayoría tuvo miedo. Tenía credenciales. Definitivamente. Y tras la muerte de Moisés, Dios mismo lo confirma. Le dice claramente: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, a la tierra que yo les doy». O sea, la orden es directa. Cruzar, conquistar y repartir. Exacto. Esa era la triple misión. Y con una promesa clave: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso debió ser fundamental para Josué. Me imagino. Y el pueblo, a pesar de la tristeza por Moisés, aceptó a Josué. Eso facilitó mucho la transición, supongo. Sin duda, hubo unidad en ese momento crítico. Y vaya que cumplió Josué, ¿eh? Bajo su mando, Israel empieza la conquista. Sí, una etapa llena de eventos extraordinarios que narran los textos. El cruce del Jordán, por ejemplo. Que las aguas se detuvieron. Sí, un eco del Mar Rojo de alguna manera. Luego la caída de Jericó. Uf, lo de Jericó. Marchar alrededor, tocar trompetas, una estrategia militarmente peculiar. Totalmente, pero divinamente instruida. Y funcionó. Las murallas cayeron. Incluso hay un relato donde Josué pide que el sol se detenga para poder ganar una batalla. Increíble. Parece una época de intervención divina muy directa. Muy manifiesta, sí. Pero Josué no fue solo un líder militar. Ojo,
Cierto, también tuvo un rol administrativo y espiritual. Importantísimo. Supervisó la repartición de la tierra entre las tribus, que era complicadísimo. Estableció las ciudades de refugio, según la ley de Moisés, aseguró las porciones para los levitas que no tenían herencia territorial. Y guió al pueblo a renovar el pacto con Dios, ¿no? Los llamó a la fidelidad. Exacto. Les recordó la importancia de servir solo a Dios. Con Josué, Israel pasa de ser un pueblo nómada a una nación establecida en la tierra prometida a Abraham. Se cierra un ciclo enorme. Bueno, y ahora llegamos a ese punto que siempre genera curiosidad, mencionado de forma muy breve en el Nuevo Testamento en Judas. La pelea por el cuerpo de Moisés. Ah, sí, ese pasaje es fascinante y misterioso. Dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y Miguel no lo maldice, solo dice, el Señor te reprenda. ¿Qué se supone que pasaba ahí? ¿Por qué querría el diablo el cuerpo? Mira, los textos bíblicos no dan detalles, así que entramos en el terreno de la interpretación teológica basada en el contexto. Claro. ¿Qué se sugiere? Hay varias ideas. Una es que Satanás quisiera el cuerpo para tentar a Israel a la idolatría. Moisés era una figura veneradísima. Imagínate tener su tumba, sus restos. Podría convertirse en un objeto de culto. ¿Tiene sentido? ¿Alguna otra idea? Otra posibilidad es que quisiera, simbólicamente, desacreditar la ley que Moisés representaba. O, siendo el padre de la mentira, quizá usar el cuerpo para inventar historias falsas, confundir al pueblo. Interesante. Pero lo clave es que interviene Miguel. Exacto. Y no entra en disputa directa de poder, sino que apela a la autoridad de Dios. El Señor te reprenda. Esto resalta la soberanía de Dios, que protege a su siervo incluso después de muerto, y quizá ocultó su tumba precisamente para evitar la idolatría. Vaya. Subraya esa dimensión espiritual detrás de los hechos históricos, ¿no? Totalmente. Nos recuerda que, según estas narrativas, hay un conflicto espiritual constante que subyace a lo terrenal. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración, hemos visto cómo, un acto de desobediencia puede tener consecuencias enormes, hasta para un líder como Moisés. Sin duda. Pero también la importancia vital de un liderazgo fiel, como el de Josué, para que las promesas divinas se cumplan. Y cómo Israel, finalmente, se establece en su tierra. Exactamente. La narrativa subraya la seriedad de la obediencia y de representar bien el carácter de Dios, pero al mismo tiempo muestra la gracia y cómo el plan divino sigue adelante a pesar de las fallas humanas. Y el episodio del cuerpo de Moisés le añade esa capa extra, ¿no? Ese recordatorio del conflicto espiritual. Así es, una dimensión que a veces se nos olvida al leer estos relatos históricos. ¿Mm? Y nos deja pensando, si vemos todo este énfasis en la obediencia, en los planes de Dios tan detallados, ¿qué nos sugiere esta historia sobre cómo juegan nuestras decisiones, nuestras acciones individuales, con un posible destino o propósito más grande en la realización de promesas que quizá no superan? Es una excelente pregunta para reflexionar. ¿Hasta qué punto nuestras acciones alinean o desvían ese propósito mayor? Algo en qué pensar definitivamente. Bueno, hasta nuestra próxima exploración.